te dejo ya con esta parte para un poco empezar en esta primera parte del curso y arrancar con por qué Bitcoin, ¿no? Que es la primera pregunta, yo creo que muy relevante. De acuerdo, Gael. Y yo creo que ya después de haberles hablado bueno, por qué estamos haciendo esto, más bien qué es lo que estamos haciendo y cómo pueden obtener la información, por qué estamos haciéndolo, por qué Bitcoin. Yo personalmente empiezo mi carrera profesional en 2008, un año bastante trágico para la industria financiera. Y no digo trágico porque se haya quebrado Lehman Brothers, sino porque yo creo que nos abrió los ojos y mostró las verdaderas, no las intenciones, yo no creo que la intención haya sido mala, pero las consecuencias de cómo funciona el mundo. Para los que no saben, en 2008 se viene una crisis inmobiliaria muy fuerte en Estados Unidos. Los bancos estaban cometiendo algunas acciones, digamos, un poco inescrupulosas. Lo que estaban haciendo era prestarle a personas que no iban a poder pagar por esos préstamos. Incluso en algunos casos les prestaban a personas para que tuvieran dos casas, y estas personas las denominaban ninjas porque eran personas que no tenían ingresos, no tenían trabajo y no tenían activos. No income, no job, no asset. Y aún así les prestaban dinero. ¿Qué pasó? Pues que eventualmente estas personas no pagaron sus deudas porque no tenían capacidad para hacerlo, pero los bancos lo que estaban haciendo, o parte de lo que estaban haciendo, además de prestarles, es que cogían los préstamos, los empaquetaban, los juntaban varios préstamos y los vendían como un nuevo producto de inversión. Entonces, obviamente, ¿quiénes salieron afectados? Pues todos los inversores que habían confiado en los bancos o que habían confiado en Fannie Mae y Freddie Mac, que eran como las titularizadoras, en las personas o las entidades encargadas de empaquetar estos préstamos, se los vendían a inversionistas como si fuera triple A, y pues al final estos no eran productos triple A. El mundo cambió a partir de ese momento. Los bancos centrales tuvieron que reaccionar para salvar a la banca comercial y lo hicieron como mejor lo saben hacer, imprimiendo dinero. Ellos lo que hicieron fue, bueno, vamos a generar dinero, vamos a crear dinero de la nada para salvar a los bancos comerciales y que no se quiebren, para que no haya un riesgo sistémico. Ellos asumían que los grandes bancos, incluso hay una película que se llama Too Big to Fail, eran muy grandes para dejarlos fallar. Si fallaba alguno de estos bancos, pues podía causar un efecto más grande. Entonces, pues Bitcoin al final nace como una reacción de esto. Pero antes de entrar en Bitcoin, hay que tener claro que los bancos centrales, a pesar de que están digamos, formados por personas profesionales, seguramente con bastante reputación y de pronto con intenciones que yo no creo que sean perversas, pues son personas que pueden cometer errores y definitivamente no tienen nuestros intereses, o más bien, nuestros intereses no es su principal preocupación. Incluso lo que estamos viendo recientemente con la Reserva Federal, y lo han hecho público, es que ellos están subiendo tasas hasta que algo se rompa. Literalmente han dicho, hay anuncios públicos de distintos representantes del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, diciendo que esperan que el desempleo aumente para empezar a moderar su política monetaria, para empezar a dejar de subir tasas. O sea, ellos quieren que haya personas en la calle porque ellos consideran que esa es la forma correcta de controlar la inflación. Esto pues es importante tenerlo en cuenta porque muchas personas piensan que los gobiernos están para defendernos, están para protegernos, y en realidad no. En realidad ellos quieren es proteger sus propios intereses, quieren es mantener su posición de poder, y esto hay que dejarlo claro. Y por otro lado, ya los bancos centrales han dejado claro que se vienen las CBDCs. CBDC significa Central Bank Digital Currency, o moneda digital emitida por un banco central, de acuerdo con un informe del Banco Internacional de Pagos, bueno, aquí lo llamamos así, el Banco Internacional de Pagos en español, en inglés sería el Bank for International Settlement. El 90% de los bancos centrales del mundo ya está trabajando en su propia CBDC, ya sea el Banco Central Europeo, que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central, lo ha hecho público en múltiples ocasiones. Yo estuve reunido incluso con algunos representantes del Banco Central de Colombia por allá en 2018 y ya estaban empezando a hacer experimentos, o sea que esto va a estar avanzado. El Banco Central de Uruguay ya tiene también una prueba piloto, ha realizado pilotos. El Banco Central de China, el People Bank of China, el Banco de la Gente de China, porque así lo llaman, como es esto todo es de la gente. Entonces este banco ya tiene una prueba donde hay más de 100 millones de personas que han utilizado esta CBDC. Y las CBDCs, a pesar de que algunos piensan que se parecen a Bitcoin porque es un dinero digital, es un activo que yo puedo transferir, digámoslo así, sin fronteras o de forma digital, sin que pedirle permiso a nadie, bueno, pues eso de sin pedirle permiso a nadie no es tan cierto. Porque el Banco de China, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha impuesto algunas condiciones para que algunas personas puedan acceder y otras no puedan acceder a esta moneda. Para que adicionalmente la moneda, como es programable, como todo es digital, ya no podemos esconderla debajo del colchón, sino que ahora tenemos que tenerla de forma digital y pierde valor en el tiempo. Tiene fecha de vencimiento. Si yo no consumo el dinero antes de una fecha, pues lo pierdo. Esto con el incentivo de, bueno, pues mover el consumo que la gente esté consumiendo. Y tienen otra serie de perjuicios bastante grandes para la ciudadanía, y es, por ejemplo, la pérdida de privacidad. Ya todas las transacciones pues, van a ser vistas por el Banco Central. Si yo, por ejemplo, estoy comprando una medicina que yo no quiero que mi empleador sepa, y si mi empleador es el gobierno central, pues
de malas, me toca comprarla a través de esta moneda y eso es terrible, que sepan que yo estoy comprando algo que no quiero que sepan. O peor aún, que estoy haciendo una donación a un partido de la oposición, siendo completamente legítimo. Si yo estoy en una democracia y considero que la oposición está más alineada con mis principios y con lo que yo quiero para el futuro de mi país, pues debería estar en capacidad de hacer donaciones. Bueno, con la CBDC eso puede tener consecuencias graves. Entonces perdemos privacidad, el gobierno va a tener control para bloquear transacciones, para reversar transacciones, para bloquear por completo cuentas y es terrible lo que se viene. Entonces, gracias digamos, a un futuro donde se preveyó esto, nace Bitcoin. En 2009, Satoshi Nakamoto, bueno, en realidad en 2008, Satoshi Nakamoto publica el white paper de Bitcoin tan solo mes y medio después de la quiebra de Lehman Brothers. Entonces se caen los mercados, se cae la bolsa, el gobierno empieza a imprimir dinero, el Banco Central, que en teoría es independiente del gobierno, empieza a imprimir dinero y Satoshi Nakamoto dice, bueno, pues yo vengo trabajando en esta moneda digital, aquí está un white paper donde explico de qué se trata. Eso fue el 31 de octubre del 2008, el 1 de noviembre en algunos países del mundo, y el 3 de enero ya nace Bitcoin, digámoslo así, la parte más física. O sea, se crea el primer bloque de Bitcoin, donde Satoshi Nakamoto deja muy claro desde la creación del bloque Génesis, de este primer bloque, que esto es una protesta, de cierta forma, en contra de la impresión de dinero. ¿Por qué lo deja claro? Porque tiene aquí este titular de The Times, que es una publicación del Reino Unido, donde dice Chancellor on the brink of second bailout for banks. Básicamente aquí dice el canciller está al borde del segundo rescate a los bancos. Y este periódico, este titular, pues cumple dos funciones. Primero, demuestra que este primer bloque fue creado él o después de el 3 de enero del 2009, porque esta información solo se dio a conocer al mundo antes del 3 de enero del 2009 no existía. Bueno, Satoshi Nakamoto la incluye en el bloque, o sea que este bloque tuvo que haberse generado el 3 de enero o después, antes no había podido haberse generado. Y también, pues, dejando aquí claramente su voz de protesta, porque también pudo haber incluido acá este otro titular que dice Israel se prepara para enviar tanques y tropas a Gaza, pero no incluyó ese, incluyó este porque lo tiene claro qué es lo que quería dejar el mensaje. Entonces nace una alternativa a este sistema, digámoslo, monetario actual, sistema financiero, que tiene bastantes defectos, como hemos mencionado previamente, y que durante el transcurso de las distintas sesiones vamos a profundizar un poco más. Y hasta ahora, pues es la mejor alternativa. Aquí tengo algunas estadísticas. En 14 años que tiene Bitcoin de funcionamiento, ha estado disponible prácticamente el 99.98%, y este número sigue aumentando. Solo ha estado de baja en 14 horas durante todo este tiempo. Ha estado de baja en 2 ocasiones muy puntuales, que tocó, pues esto era código experimental, entonces había que verlo. Pero en los últimos 10 años, desde 2014, como pueden ver aquí, Bitcoin ha estado funcionando el 100% del tiempo. O sea que es un sistema que es una alternativa, puede haber más y puede que en el futuro se sigan inventando, pero hasta el momento está, desde mi punto de vista, demostrado ser la mejor alternativa, muy confiable y con unas características que vamos a seguir explorando y una forma de utilizarse también muy práctica que hacen que desde mi punto de vista, de nuevo, sea la mejor alternativa hasta el momento. Y para algunos es la única alternativa, no es que sea la mejor, no es que sea una más, no, es que es la única, no tienen otra opción. Aquí, por ejemplo, está el caso de esta niña en Afganistán. Este ejemplo lo saco del primer libro que yo me leí sobre Bitcoin y criptomonedas en general en 2017, cuando yo empecé a estudiar. Y el libro habla del caso de esta niña que empieza a aprender programación, pero es que resulta que en Afganistán las mujeres no pueden tener propiedad. Las mujeres no pueden tener una cuenta de ahorros, no pueden tener una cuenta bancaria, no pueden tener una casa, no pueden tener nada, no pueden tener propiedad. Ellas son propiedad en Afganistán. Entonces esta niña se da cuenta que, a pesar de que al gobierno no le gusta que tenga propiedad, o a los talibanes no les gusta que tenga propiedad, o a cualquier miembro de su familia no le gusta que esta niña pueda tener sus propias cosas, pues que por internet hay una cosa que se llama Bitcoin y que ella puede empezar a ofrecer sus servicios, que el mundo demanda sus servicios, que el mundo quiere que esta niña utilice sus habilidades de programación y está dispuesta a pagarle. Pero no le puede pagar por PayPal, no le puede pagar por banco, porque ya esta niña tiene prohibido el acceso a estos servicios, pero sí le puede pagar por Bitcoin. Entonces, para esta niña, Bitcoin literalmente abre un mundo de oportunidades. Esta niña puede empezar a mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de su familia. Puede empezar a comprarse un mejor ordenador, un mejor computador, empezar a pagar internet más costoso, empezar a utilizar herramientas de privacidad para, por ejemplo, VPNs o cosas que tiene que pagar para poder hacer mejor su trabajo. Puede empezar a comprar electrodomésticos gracias a Bitcoin, o más bien, Bitcoin lo utiliza como herramienta. En realidad es gracias a ella, es gracias a su trabajo. Pero Bitcoin es una herramienta que le permite utilizar su trabajo y sacar el máximo provecho del mismo. Y nosotros creemos que Bitcoin es una herramienta que le permite a muchas cosas, a muchas personas, muchas cosas distintas. Por ejemplo, también para muchos, no solo esta niña de Afganistán. En este momento, más o menos un cuarto de la población mundial, o sea, el 25%, 2.000 millones de personas. No lo veamos como que eso es un número, ¿no? Son literalmente 2.000 millones de personas que carecen de acceso a una cuenta bancaria. Y muchos otros están
se llama subservido, o sea, que pueden tener una cuenta, pero no tienen todos los servicios que pudieran tener. Y para muchos otros, además, les toca incurrir en unos costos altísimos para ir al banco. Yo he estado en África antes de irme a hacer mi MBA en Londres, estuve en África, las distancias en África son grandísimas. Para los que no saben, como dato curioso, el continente africano es mucho más grande de lo que se muestra en el mapa. El mapa mundial que conocemos es otra de las grandes mentiras que nos han metido desde chiquitos. Pero bueno, el punto es que en África hay personas que tienen que, solo para ir al banco, a la oficina bancaria, tienen que comunicarse o tienen que transportarse por horas. Y esto pues es completamente ridículo que en el siglo XXI tengamos que hacerlo. Bitcoin les permite la posibilidad de empezar a tener su propia cuenta bancaria en el bolsillo o en la cabeza. Pueden empezar a recibir valor, pueden almacenar valor, pueden enviarlo a cualquier lugar del mundo sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que demostrar su identidad, sin importar en qué lugar del mundo estén. No importa si eres rico o pobre o negro o blanco o mujer o hombre o cualquier otra forma de diferenciarnos, no importa. Para Bitcoin todos somos iguales. Un perro puede tener Bitcoin si sabe utilizarlo. Difícil que aprenda, pero podría. Entonces Bitcoin permite eso, permite el acceso a personas que hoy desafortunadamente pues no lo tienen. Y de pronto en Occidente vemos esto como muy lejano, pero a mí me tocó vivirlo en carne propia y de verdad que esto es transformador. También es una alternativa a lo que hablábamos, de los bancos centrales imprimiendo dinero, pues en principio en Estados Unidos, digamos que no afectó tanto a la población, salvó a los bancos y pues muchas personas perdieron dinero. Se viene ahorita lo que estamos viendo de la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos llegó, en Europa todavía no se ha bajado tanto, en el Reino Unido o por ejemplo en Holanda llegó a estar el 17%, en Estados Unidos llegó a superar el 9% y en otros países es mucho más grave. Aquí a la izquierda tenemos una foto donde vemos que el dinero prácticamente es basura, está en la calle porque a nadie le interesa tener esos billetes de papel. Y a la derecha tenemos un billete muy representativo de 100 trillones de dólares. Esto en realidad son 100 billones en español, pero en inglés son 100 trillones, 100 trillion dollars, donde demuestra que, pues, que esto se les ha subido a la cabeza, el poder de imprimir dinero, que lo están utilizando con unos fines que no son necesariamente los más correctos. Y bueno, Bitcoin protege contra esto. Como vamos a ver, no hay una forma de que nadie pueda imprimir más Bitcoin de los que están programados. Y no solo, no hay nadie que pueda decidir cuánto más imprimir, ni cuándo hacerlo, sino a quién dárselos, que eso es algo, para mí, lo más grave del sistema monetario actual. Y es que los bancos centrales no solo deciden, bueno, vamos a imprimir, bueno, ¿cuánto vamos a imprimir? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y a quién se lo vamos a dar? Es que para mí eso es lo más grave, que hay unas personas que deciden quién recibe el nuevo dinero. Eso es lo que más me preocupa a mí. Y bueno, pues Bitcoin soluciona eso. Por eso Bitcoin, por eso es que estamos acá. Y también nos devuelve a nosotros el control de nuestros ahorros, por ejemplo, y también me ha tocado vivirlo y lo veo cada vez que voy a Colombia, mi país. En el mundo hay 70 millones de desplazados. Muchos de estos desplazados, por ejemplo, Venezuela, de los países más afectados, se ha ido cerca de 4 millones de la población, ha salido en los últimos 4 años más o menos, o 5 años. Venezuela es un país de más o menos 30 millones de habitantes, o sea, más del 10% de la población se ha tenido que ir, y muchos de ellos pasan por Colombia. Antes de Bitcoin, tenían que irse con lo que pudieran poner en su mochila, en su maleta, lo que pudieran arrastrar en bolsas, pasando el río, porque además la mayoría de lo que tuvieran se los iban a quitar, o la policía, o los grupos armados ilegales, o cuando llegaran a Colombia tampoco eran bienvenidos, y pues tenían que moverse de su país, estaban siendo desplazados, no había oportunidades, tenían que irse a otro lado, y tenían que llevarse lo que pudieran. Si les cabía el televisor, buenísimo, si no les cabía el televisor, pues no podían llevarlo. Hoy con Bitcoin pueden moverse por el mundo, moviendo su valor, sin pedirle permiso a nadie, pueden cruzar fronteras, sin que nadie los robe, porque pueden aprenderse unas palabras en su cabeza, o pueden llevarla anotada en un papel, o pueden llevarla anotada en distintos papeles por si se moja, por si se daña, por si se les roban el papel, entonces solo anota la mitad. Hay distintas formas en que pueden mover este Bitcoin, de nuevo, sin demostrar su identidad, sin que nadie los pueda parar en la frontera, o los pueden parar, pero no les pueden quitar sus recursos. Y de cierta forma, yo también me puedo beneficiar de esto, todos nos podemos beneficiar de esto. El día que queramos irnos por alguna razón, X o Y, porque queremos irnos, el dinero que nos hemos ganado con el fruto de nuestro trabajo es nuestro, o debería serlo, yo no sé si alguien piensa distinto, pero pues, Bitcoin nos permite eso. Y finalmente, para terminar esta parte, ¿por qué Bitcoin? Bitcoin es visto como distintas cosas para distintas personas. Hay personas que lo utilizan o lo consideran una moneda, hay personas que lo consideran un activo de refugio, por eso lo llaman también el oro digital, otros un activo especulativo, como mencionaba Gael, hay personas que están haciendo trading intradía todo el tiempo, apalancados, mirando, utilizándolo, todo esto para mí es legítimo, personas que lo utilizan como una herramienta de ahorro. Personalmente yo creo que más que inversión, para mí es ahorro porque yo lo tengo ahí guardado, yo no estoy mirando cuándo comprar y cuándo vender, yo estoy pensando en el futuro de mi familia y es un ahorro que estoy teniendo ahí. Y no importa cómo cada uno lo vea, Bitcoin puede ser distintas cosas. Lo que sí es una realidad es que no va a dejar de existir. Bitcoin llegó acá, Bitcoin está acá para quedarse, destruirlo, desaparecer Bitcoin es prácticamente imposible. Y pongo este meme, esto es un cartoon que antes decía, esto es una junta directiva, digamos, de un banco, por ejemplo, y el banco dice, oigan, tenemos que repensar nuestra estrategia de desear que Bitcoin desaparezca.
Creo que esto ya es una realidad, ya los bancos y las distintas compañías lo han asumido. Antes el meme original decía, tenemos que repensar nuestra estrategia de esperar que el Internet desaparezca. El Internet no va a desaparecer, Bitcoin no va a desaparecer, nos puede gustar o no gustar. De pronto hay personas que dicen, no, mire, todo lo que usted ha dicho no me gusta. Yo quiero que el gobierno controle el dinero, que la gente tenga que pedir permiso para abrir su cuenta, mejor dicho, es legítimo, pueden querer eso. Pero lo que no pueden querer es que desaparezca porque no va a pasar. Entonces hay que adaptarnos a la nueva realidad. Bitcoin está acá con nosotros y pues qué mejor que aprender de esta herramienta y de cómo beneficiarnos de algo que desde mi punto de vista es inevitable. Algunos también pueden creer que va a desaparecer, pero bueno, creo que están en otro mundo.